Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un sermón más de Gracia y Paz. Ya casi será presencial, ya casi. En nuestro nuevo lugar hay 3 equipos trabajando todos los días para que en el mes de julio ya podamos inaugurar nuestro nuevo lugar de adoración y predicación y claro, alabanza. ¿Estás contento? Pues yo estoy muy contento. Pero todavía ese sermón será virtual. Y hablaremos hoy sobre la sabiduría de Dios. De hecho, se llama Entendiendo la sabiduría de Dios, primera parte. Yo que tú ya estaré con mi Biblia ahí, un cuaderno, una pluma. Te va a gustar, estoy seguro que te va a gustar. Si a mí me ministró, estoy seguro que a ti también te va a ministrar. La palabra de Dios, la Biblia, debe ser predicada, explicada y aplicada. Assim ha sido em Graça e Paz desde que fundamos a igreja, há 12 anos já. A palavra Graça e Paz é predicada e explicada para poder ser aplicada. Se não é assim, de nada sirve a predicação. Se a Bíblia não é um agente de cambio em tu vida, ¿para que predicar a palavra, verdade? É a única forma em que alguém pode deixar suas malas condutas e começar uma nova vida em Cristo, escutando a palavra, aprendendo a palavra, aplicando a palavra. Pero há um problema. O problema é quando a pessoa se entrega a Cristo, passa a ser cristiana, pero insiste conscientemente em conservar sua antiga maneira de viver. Os rudimentos, como dizia Pablo. Pero sabe que isso não é um fenômeno novo. Isso não é um fenômeno de agora. De hecho, uno de los maiores problemas de la iglesia en Corinto, y de hecho hoy predicaremos sobre la primera carta de Pablo a los Corintios, era que los cristianos de la iglesia en Corinto no dejaban la filosofía humana. Querían estar con pé en un mundo y el pie en el otro mundo. Los corintios eran una sociedad completamente inmoral, ni siquiera amoral, eram imorales, intelectualmente humanista. Un mundo que estaba basado en la razón y la lujuria ritualista de los hombres. Isso era la ciudad de Corinto. Y cuando se convirtió en cristianos, los corintios arrastraban ese tipo de inmoralidad y ese tipo de racionalismo a la iglesia. No era un cambio. Añadían a la iglesia el humanismo humano y la inmoralidad humana. Y la carta a los Corintios está escrita justamente para tratar de ayudarles a cortar los cordones con su vida mundana anterior. Por eso Pablo escribió. Y además, los cristianos en Corinto estaban cambiando, eso es lo que es peor, ¿no? Cambiando la sabiduría de Dios por la sabiduría humana y pensaban que la sabiduría humana era mejor que la de Dios. E aí foi a loucura. De hecho, se tu lees 2 de Coríntios, te das conta de algo. Entre a primeira e a segunda, houve uma outra carta. Está pensando, pero como? Se há outro número entre o 1 e o 2, el 1.5? Não, não. La segunda, la que seria a segunda, se perdeu. Quando se hizo o canon de la palavra de Deus, tenía que ser con base en lo que Dios había revelado al hombre, ¿verdad? Seguramente la segunda carta de Pablo a los Corintios se perdió porque era de Pablo, no era inspirada por Dios. ¿Quién sabe lo que escribió ahí? Pero Pablo era muy feroz en cuestiones de defender su fe, ¿verdad? La segunda de Pablo se perdió y la segunda de Corintios que tenemos hoy, en realidad, es la tercera de Corintios. Si ves el asunto de segunda de Corintios, Pablo aborda temas que não abordou na primeira. Então, houve uma carta entre a primeira e a segunda, e a segunda seria a terceira. Não quero fazer confusão em tu mente. O caso é que a segunda de Coríntios se perdeu. Pablo escreveu enfurecido, que está de seu ronco pecho, como dizemos em México. Não foi inspirada por Deus, foi inspirada por seu enojo santo em contra da igreja de Coríntios. E a segunda se perdeu. Então, a terceira passou a ser a segunda, é a que temos hoje no cano da palavra de Deus. Com base em todo o que estamos falando, os corintios começaram a usar a sabedoria humana, pensando que a de Deus não servia. Agora, escute bem isso.
Empezando aqui, antes que malinterpretem mis palavras, les diré algo, ¿ok? Reconozco, soy el primero a reconocer, que el hombre ha desarrollado muchas cosas sorprendentes en términos científicos y tecnológicos que son para nuestro beneficio. Lo que estamos haciendo es exactamente eso, estamos usando el internet para transmitir esa predicación, una invención maravillosa. No estoy en contra de la sabiduría humana, para nada, pero, eso sí, rechazo la filosofía humana que es adoptada en lugar de la filosofía de Dios para explicar a Dios. ¿Cómo explicas a Dios sin Dios? No hay cómo. Reconozco también que, como cristianos, no tenemos respuestas para todo. No tenemos una respuesta para todo. Por ejemplo, si la lavadora de mi esposa se descompone y soy cristiano y aún así no la puedo arreglar, claro que tengo que contratar a un técnico para arreglarla. Y te lo puedo asegurar, el 99% de chances de que ese técnico no sea cristiano. O sea, yo no tengo problemas con eso. No tengo problema con eso. Pero, cuando el mundo se mete en el área de tratar de entender de dónde vino el hombre, por qué está aquí, a dónde va, cuál es el significado de su vida, cuando trata de definir a Dios, cuando trata de definir la moralidad, sin Dios, el mundo no tiene nada que ofrecernos. Filosofía humana, simplesmente isso, filosofia humana. E la filosofia humana não pode entender a filosofia de Deus, nem a sabedoria de Deus. Então, escute bem isso, minha irmã, meu amigo, minha amiga de graça e paz. Não estamos negando para nada o lugar da sabedoria humana, em absoluto. Não é assim. Simplesmente estamos dizendo que quando a sabedoria humana é aplicada hacia a verdade divina, ou hacia as coisas que têm que ver com Deus, não há nada que podamos aprender da filosofia e sabedoria humanas. Disso hablo. Ok? Disso estamos falando. E quando Pablo lhe diz aos Coríntios, ustedes não necessitam essa filosofia, desháganse de ella, ele sabia o que estava falando. Você não pode explicar a Deus através de tu mente limitada, dizia Pablo. O apóstolo Pablo ilustra o hecho de que ele não crê, escute isso, ele não crê em la necessidade da sabedoria humana para explicar a Deus. E foi muito tajante nisso, lo deja muito claro, miren isso. 1 de Coríntios, aqui empezamos, 1 de Coríntios capítulo 2, do versículo 1 al 5, e a palavra diz assim: assim que, hermanos, quando fui a vosotros para anunciaros el testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, pois me propuse não saber entre vosotros coisa alguna, sino a Jesucristo e a este crucificado. E estuve entre vosotros com debilidade e muito temor e temblor. E nem minha palavra nem minha predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria, sino com demonstração do Espírito e de poder, para que vuestra fé não esteja fundada na sabedoria de los hombres, sino no poder de Deus. São 5 versículos, pero increíblemente poderosos. Pablo pergunta se eles se acordavam de quando se conheceram. Não vino com excelência de palavras, e poderia haberlo hecho, Pablo era um gênio, ou sabedoria humana, Pablo era muito sábio. Em outras palavras, Pablo disse, ustedes podem ver que não dependi em absoluto da filosofia humana, de mi intelecto, pois me propuse não saber entre vosotros coisa alguna, sino a Jesucristo e a este crucificado. Não vine a ustedes com palavras sofisticadas ou na filosofia sofisticada. Vine hacia ustedes com simplicidade. Como podem ver, o Evangelho não necessita que se agregue a filosofia humana para ser entendível. Deus não necessita da razão do homem para ser Deus. Isso é o que Pablo estava falando a los Coríntios. Pablo apresenta a Jesucristo e a Cristo crucificado. É muito simples. De hecho, ele disse, é tão simples que para alguns é loucura. A ver, que foi o que disseram em tu casa quando tu te convertiste a Cristo? Alguém não te dijo, estás louco? Verdade que sim? Exatamente isso.
Para aqueles que não entendem a Cristo, a Bíblia é loucura. ¿Te acuerdas disso? A predicação da cruz é loucura para os que se perdem. Aqui é quando os intelectuales dizem, a ver, esperas que nós, os intelectuales, com toda a sabedoria que hemos adquirido e toda a educação, toda a filosofia, creamos que em algum ponto da história, em algum momento, um homem morre em uma cruz e este é o clímax do destino humano? É o que se preguntam os intelectuales. Eu he oído a pessoas que dizem o mesmo hoje em dia. Eles dizem que cristianismo é para pessoas incultas e não sabem o que estão dizendo, verdade? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabedoria entre los que han alcanzado madurez y sabedoria. Não deste siglo, nem de los príncipes deste siglo que perecem. Pablo sigue su ataque. Escute bem isso. Não é a sabedoria do mundo, e quizá penses que é loucura, ou que quizá diga que isto é demasiado simples. Pero, meu amigo, minha amiga, quando hablamos de la verdadeira sabedoria, hablamos de la de Deus. Quizá não la veas como tal, pero assim é. Assim é. Os coríntios esperavam que Pablo les enseñara filosofia humana. E Pablo les disse que a filosofia humana não pode salvar a nadie. E é um hecho. Te das conta de que depois de todas as filosofias e os filósofos, de toda a história, o homem, o ser humano, simplesmente está tão mal como sempre ha estado, sino que está pior? ¿De que ha servido? ¿En que ha ayudado? E então, ele disse, hablamos sabedoria, escute isso, entre los que han alcançado madurez. ¿Sabe o que significa isso? Significa que só os salvos conhecem a verdadeira sabedoria. Só os cristianos desfrutam a verdadeira sabedoria. A palavra madurez, em seu original grego, é a palavra teleios. E teleios significa plenamente crescido ou maduro, completamente maduro. Maduro. E nesse contexto, a palavra teleos é usada para falar de los cristianos. Segundo Pablo, só os cristianos são sábios. Só os cristianos são sábios. Um cristiano é aquele que ha chegado ao lugar do conhecimento de estar completo em Cristo. Dice Pablo, em Cristo estamos completos. Então, aqui se está referindo a um cristiano que é sábio. Não um super cristiano, não um cristiano 100% espiritual, não, simplesmente um cristiano, alguém que se entregou a Cristo. Porque não está sendo um contraste entre cristianos maduros e cristianos infantiles, não. Ele está sendo aqui um contraste de los cristianos com os não cristianos. O ataque é mais duro, não? As únicas pessoas que reconhecem que isso é sabedoria verdadeira são os cristianos. As únicas pessoas que têm a Bíblia como regra de fé, conduta e sabedoria intelectual somos os cristianos. Alguns de vocês não podem recordar quando não eram cristianos. Alguns de vocês. E dizem, pues he sido cristiano toda minha vida, desde a cuna. Para outros, a Bíblia era um livro difícil de ler, ¿te acuerdas? Difícil de ler. E pior de entender. Muito profundo. E entre mais tempo has sido cristiano, mais profundo te volves. ¿Das conta disso? Vê o que eres hoje e mira hacia atrás do que eras antes. Hoje eres mais sábio que antes. Hoje eres mais profundo que antes. Ni cuenta te habías dado, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 33. E a palavra diz assim: oh profundidade de las riquezas de la sabedoria e de la ciencia de Deus. Quão insondables são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Muito profundo. E Pablo disse que, sim, estamos falando de sabedoria de la buena, la verdadeira. Pero as únicas pessoas que la podem entender são os cristianos. Se não eres cristiano, não eres sábio. É o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra:
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia. Significa que Dios nos ha dado la capacidad de entender su sabiduría, no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios. Ahora, a partir de aquí, Pablo divide el resto del texto en dos puntos. Puntos muy simples, pero muy profundos. Y quiero que los entienda porque es muy útil para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. ¿Ok? Punto número 1. La sabiduría humana no se puede descubrir en términos humanos. Sí, lo escuchaste bien. La sabiduría humana no se puede descubrir en términos humanos. El punto número 2 que Pablo menciona es que la sabiduría verdadera es revelada de manera divina. Bueno, hoy veremos el punto 1. No nos alcanza todo el tiempo, pero el punto 2 será el próximo domingo. Pero hoy, agarra tu cuaderno, agarra tu Biblia, ahí vamos. Vamos a empezar. Número 1, Pablo divide el texto en dos puntos. Punto número 1. La verdadera sabiduría no se descubre en términos humanos. No puedes trascender lo natural. Mi amigo, mi amiga, mi hermana en Cristo, no puedes entender a Dios con tu sabiduría terrenal porque es limitada. Muy limitada. Somos seres limitados. Sería como una hormiga mirándote e intentando entenderte. Así es el hombre con relación a Dios. Sin embargo, todas las religiones del mundo prometen que a través de ellas el hombre va a crecer, el hombre va a descubrir y entender a Dios. Pues simplemente prometen lo que no pueden cumplir. Prometen lo que nunca podrán cumplir. Sabiduría sin esfuerzo, premio sin entrega, compromiso sin obligación. Es lo que prometen las religiones del mundo. El cristianismo dice que no puedes encontrar a Dios porque fue Él que nos encontró a nosotros. ¿Verdad? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo dice que no podemos trascender nuestro propio sistema humano. No podemos. Ahora, observe cómo desarrolla esto en versículo 6. El versículo 6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo es muy profundo. No es una sabiduría de filosofías y filósofos de esa época, porque murieron y mueren. Predicamos sabiduría, no la del mundo. Y la palabra griega ahí es tione, en su original en griego, que tiene la idea de tiempo, el tiempo. Significa que no estamos hablando de la sabiduría de una época en particular. Y para cada época hay una filosofía diferente, ¿verdad? Cambia todo. Los filósofos simplemente continúan viniendo, y vienen y se van, y mueren, y se acabó. Pablo no habla de eso. Pablo habla de la sabiduría que no depende del hombre ni de sus tiempos. En contraste, está la sabiduría que tiene fecha de caducidad. La sabiduría humana, que en griego es katargeto. La palabra que está ahí es katargeto. Y es considerada ineficaz para entender a Dios. Nunca vas a entender a Dios con tu mente limitada, con mi mente limitada. Nunca podemos hacer eso. Y sea cual fuere la época de la historia en que estés viviendo, no estamos predicando eso, la filosofía humana que tiene fecha de caducidad. Mira, yo no estoy aquí para darte una opinión humana. No estoy aquí para contarte lo que yo creo. No estoy aquí para darte alguna filosofía maravillosa para tu vida que te va a ayudar. Estoy aquí para decirte lo que la Biblia dice. Porque esa es la revelación de Dios. Estoy aquí para decirte lo que la palabra de Dios dice, nos guste o no. Nos guste o no. Y entonces Pablo dice que reconocemos que esta verdad definitiva, escuche eso, está fuera de los límites de la sabiduría de la época en particular.
y de los filósofos de esa época, todos los cuales llegan a ser nada. Otra vez, nunca vamos a entender a Dios partiendo de nosotros mismos. Nunca. Sigamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Viste el contraste? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cada vez que leemos esse texto, há pessoas que se agarram disso para fundar sectas. Não, mistério, algo escondido, sabedoria oculta. Bueno, não é isso o que trata o texto. A palavra mas, em grego, o que está escrito aí, mas hablamos sabedoria, a palavra mas, em grego, é o adversativo mais forte que há em todo o idioma grego, e é ala. Ala. Ora, que é um adversativo, pastor? Um adversativo indica oposição total a uma ideia anterior. Pablo habló de la filosofía humana, que de nada te va a servir para entender a Dios, y ahora habla de la divina. Por eso el más es ala. Y es un adversativo muy fuerte, el más fuerte que hay en el idioma griego. Hablamos sabiduría de Dios, un contraste, ¿no? Pablo está hablando de una sabiduría divina sobrenatural, en contraste con la sabiduría terrenal, que nunca explicará a Dios. No es la sabiduría del sistema humano, es la sabiduría de Dios. Y la razón por la que no la entienden, en el versículo 7, es porque hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es el misterio? La sabiduría oculta, como dice ahí. La razón por la que no la pueden entender es porque Dios no le ha concedido al hombre entenderla sin Él. Solo los cristianos la entendemos. Él la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Si no eres cristiano, nunca vas a entender a Dios. Nunca entenderás la palabra de Dios. Ahora, cuando ves la palabra misterio ahí en ese texto, misterio, tienes que entender la definición primero. La palabra misterio ahí es musterión. Y musterión en griego no significa que algo está oculto. Escuche bien eso. Algo es difícil de entender, como un laberinto donde tienes que encontrar el camino para llegar a la revelación de Dios, como el Minotauro, ¿no? Ese laberinto. No, no se trata de eso. No es eso en absoluto. La palabra misterio, en ese contexto, musterión, significa un segredo que es imposible de penetrar por parte del hombre, pero que Dios ha escogido revelar a los suyos, a los cristianos. Esa es la palabra misterio que está ahí. Algo que el hombre natural no puede conocer sin Dios, pero Dios lo ha revelado a los suyos. Entonces la palabra apunta a la imposibilidad del hombre de conocer el secreto de Dios y el amor de Dios sin Dios. Sin Dios. Por eso es un misterio. Esto es lo que Dios ha escondido y ha revelado a nosotros. Dios lo ha escondido antes de los siglos. Y la palabra en griego ahí es proderizo. Proderizo. Él lo ha planeado, lo ordenó antes de que el tiempo comenzara. Dios tuvo ese maravilloso plan de salvación y en Cristo los misterios todos son revelados. Pablo, el apóstol Pablo inclusive se llama a sí mismo el apóstol a quien se le dio la dispensación de los misterios para abrir los misterios. Y Dios ha abierto esos misterios a nosotros. Se ha revelado a nosotros. Estas cosas que estaban escondidas a lo largo de la historia. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para su gloria y nuestra bendición. Solo los cristianos entendemos a Cristo. Y no es vanagloria, ni es soberbia, es una realidad. ¿Tú te acuerdas cuando tú no eras cristiano? ¿Te acuerdas? Ni querías leer la Biblia, diciendo un montón de letras que no entiendo. ¿Qué tal ahora? ¿Y qué tal ahora? Ahora sí la entiendes, ¿verdad? Eres más profunda ahora que antes, porque tienes hoy la revelación de Dios en ti. En el momento correcto, Él reveló su misterio. ¿Cuál fue el misterio? Uno que muere por todos. Fíjate en eso, uno que muere por todos. Es algo que inclusive la gente del Antiguo Testamento no veía. Ellos creían en Dios y creían que la revelación vendría, pero nunca la vieron.
El mundo nunca va a conocer a Dios por sí mismo, por su propio esfuerzo, nunca. Los hombres nunca van a encontrar a Dios por cuenta propia. El mundo nunca desarrollará una religión que sea verdadera, nunca. La filosofía humana nunca va a ser apropiada porque para entender a Dios necesitas de la filosofía de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escuche eso es tremendo. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa es la prueba cabal. Esa es la prueba definitiva. Ninguno de los príncipes de este siglo. O sea, ¿en qué siglo estaba viviendo Pablo? Pues en el periodo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Primer siglo. ¿Quiénes fueron los príncipes de ese entonces? Los líderes judíos y los líderes romanos. A eso se refiere Pablo. Los líderes judíos y los líderes romanos no conocían a Dios. Ellos no conocían la verdad. ¿Y cómo podemos estar seguros que no conocían a Dios? Pablo da la respuesta, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Punto. Y amigo, amiga, si dudas de que Jesús es Dios, bueno, más vale que leas ese versículo de nuevo, una y otra vez. Él es llamado el Señor de la gloria. La gloria abarca a todos los atributos de Dios. Y cada vez que alguien rechaza a Cristo a través de la historia, está haciendo lo mismo, que todos los que lo rechazaron en su época, hace 2000 años, lo mismo. Ese es el punto clímax para demostrarte que la sabiduría del hombre no puede conocer a Dios. Aquí estaban todos los romanos brillantes, estrategas intelectuales y todos los eruditos bien conocidos, bien preparados por los judíos del Antiguo Testamento, y juntos, tanto romanos quanto judíos, que pensavam que eram muito sábios, muito inteligentes, muito preparados, ambos crucificaram a Cristo, Senhor da glória. Ejecutaram ao Senhor da glória. Isso mostra o que realmente conheciam. Sabe o que conheciam? Não conheciam absolutamente nada. Nada. É uma grande ilustração. É uma enorme ilustração. Los mejores y los más sabios del mundo nunca conocieron la verdad de Dios. De lo contrario, no habrían crucificado a Jesucristo. ¿Verdad? Y me encanta como Pablo lo llama el Señor de la gloria, en contraste completo con la humillación de la crucifixión. Ustedes saben que solo los peores criminales eran crucificados, ¿verdad? Y Cristo fue crucificado con los peores criminales. Ellos crucificaron al Señor de la gloria. Qué mala interpretación de la verdad, ¿verdad? Entonces Pablo hace un contraste de la vergüenza de la cruz con la gloria del crucificado. Y muestra qué tan lejos de la verdad estaba la sabiduría del hombre, romanos, judíos y todos los demás. Todos los romanos, con todos sus dioses y toda su religión, no conocieron a Dios. Lo crucificaron. Todos los judíos, con toda su información y cultura, no conocieron a Dios, lo crucificaron. Alguien puede preguntar, ¿cómo es que no pudieron saber eso? ¿Cómo es que eso estaba escondido de ellos? Eran tan sabios. Bueno, sigamos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, o sea, tú y yo. Pablo menciona Isaías 64:4, el pasaje de Isaías. ¿Alguna vez ha oído ese versículo anteriormente? Lo memorizamos, ¿sabe cómo? Fuera de contexto. Escute bem o que te voy a decir. Fuera de contexto. Nos enseñaron que ese versículo es una referencia al cielo. Así te enseñaron, ¿verdad? Que ese versículo señala al cielo. Eso no tiene ni la más remota relación con el cielo, te lo digo. Aquí no habla de cielo. ¿Ves algo aquí, en ese pasaje, en ese contexto que habla del cielo? ¿Aquí está hablando del cielo? No, no está hablando del cielo. Está hablando de la ignorancia del hombre. La ignorancia del hombre.
que pensa que é sábio e não é. Pablo não está falando de cristianos que não podem saber como é o céu, ele está falando de incrédulos que não têm a capacidade de saber como é a salvação. Aqui não habla de céu, aqui habla do plano de Deus. Este é su ponto, o ponto de Pablo. Ele disse, como está escrito, coisas que ojo não viu, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Deus ha preparado para los que le aman. Desde hace mucho, Deus ha preparado coisas fantásticas para as pessoas que le aman. Pero a gente que não le ama, não pode saber que coisas são estas. Nunca la vai entender. La verdade é que o mundo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, o mundo, com toda a sua búsqueda por la verdade, não pode entender o que está passando. Não tem a mais remota ideia de lo que está passando. Só há duas maneiras em las que puedes chegar à verdade desde um ponto de vista humano. Ponga atenção nisso. Só há duas maneiras em que o homem pode chegar à verdade desde um ponto de vista 100% humano. Só há duas maneiras em las que o homem pode chegar a uma conclusão acerca da verdade. Número 1, sendo objetivo, e número 2, por supuesto, sendo subjetivo. Te explico. Se o homem decide ser objetivo para entender a verdade, terá que emplear o método empírico externo. El método empírico externo. Si decide ser subjetivo, empleará la razón o la lógica. Eso es todo. O eres empírico o eres racional. ¿Te confundí? Ok, te voy a explicar. Estamos terminando por hoy, pero tengo que explicarte eso. Aquí viene la primera. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Isso é o que escreve Pablo. Mira lo tremendo, lo profundo que é isso. Aqui vai a primeira, ok? O método empírico. Como está escrito, coisas que ojo no vio, ni oído oyó. Se vas a ver a verdade de maneira objetiva, só há duas maneiras de hacerlo, através do ojo e do oído, verdade? De esos dois sentidos, a visão e a audição. Assim é como obtienes a verdade. O problema é que através do ojo humano e através do oído humano não pode passar toda a verdade. Não. Coisas que ojo não viu nem oído oyó. É o plano de Deus preparado para aqueles que lhe amam. Não é observável externamente. Não pode descobrir a Deus dessa maneira. Não pode sair correndo e dizer, oh, há um Deus, agora lo sei. Não é assim, não funciona dessa maneira. E nunca vas a ouvir uma voz que vem por exemplo, de uma enorme montanha, dizendo-te, olá, sou Deus, estou sentado aqui arriba, e aí te vá algumas instruções, Isso nunca sucederá. Bueno, como podes ver, a verdade de Deus não é observável mediante o experimento empírico humano, ojo e ouído. Não é por aí que vai entrar a verdade. Em segundo lugar, vayamos à área interna, sendo subjetivo, verdade? A outra maneira mediante a qual os homens podem chegar a conclusões é mediante sua própria razão, que se chama racionalismo humano. Dice a palavra de Deus, ni han subido al coração del hombre, e Pablo menciona os dois, ni han subido al coração del hombre. Coração simplesmente significa mente, mente. Não puedes conhecer a Deus e a verdade de Deus externamente a partir de um hecho objetivo, e tampouco la pode conhecer internamente a partir de um processo de pensamento subjetivo interno. Não pode chegar a Deus mediante a observação ou mediante o racionalismo. Ponto e se acabou. Não há como. Sendo objetivo, subjetivo, não vas a poder. Isso nos dá muita esperança, verdade? A ti e a mim que somos cristianos e conhecemos a Cristo. Deus tem um grande plano, um enorme plano para aqueles que lhe amam. Deus lo ha escondido. Não foi conhecido pelos filósofos e pensadores da época de Pablo. De haver sabido, não haveriam executado a Jesucristo. Isso foi a prova de sua completa ignorância acerca de Deus, matar o Hijo de Deus. E toda pessoa que continuamente rechaza a Jesus, hoje em dia, prueba de maneira tajante que não conhece a verdade.
¿verdad? Podem tratar de conhecer a Deus mediante o experimento subjetivo e mediante a lógica, pero nunca terão êxito em algo assim. Bueno, esse é o primeiro ponto que Pablo apresenta de maneira clara. A sabedoria de Deus não se pode descobrir mediante a mente humana, porque o caminho hacia Deus é Deus. O caminho hacia Deus é Deus. Há muito que pensar, há muito que estudar, há muito que evaluar. Entendendo a sabedoria de Deus, primeira parte. E essa foi. Por que não oramos? Cerra tus olhos, por favor, nessa tarde. Senhor Jesus, graças por permitir que adentremos um pouco mais a tu coração, Senhor, e a tu mente. Sabemos que o que acabamos de escuchar é muito profundo, pero vamos estar vendo essa predicação durante toda a semana, uma e outra vez, Senhor, para entender cabalmente que o ser humano, sendo através do método objetivo-subjetivo, sendo através de los sentidos, sendo através de ouído e olhos, ou sendo através de uma percepção interna subjetiva, o ser humano nunca vai a poder entender-te nem conhecer-te, Senhor. Portanto, ajuda-nos como cristianos a hacerlo, Padre. Estamos em tus manos. Muchas gracias. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois há muito que estudar, há muito que evaluar, há muito que ler. Que Deus te bendiga. Que Deus te bendiga. Amém.